Hey, ¿qué onda? Bienvenidos al segundo tutorial de este canal. Esta vez vamos a ver cómo hacer el efecto que estamos viendo en la imagen. Vamos a ver cómo agregar un hechizo, cómo recortar al personaje y cambiarle el fondo en el que está. Les quiero mostrar primero cómo armé la carpeta para estar organizado. Más o menos, bueno, saqué bastantes fotos y me quedé entre esta y esta para hacer el hechizo desde cero, para hacer la composición desde cero, perdón. Y bueno, y para el fondo estuve buscando imágenes que se asemejen al mundo de Harry Potter, pero la verdad que esta me fue muy oscura, que era un pasillo. Esta no me terminó de convencer, que era el expreso de Hogwarts. Y esta, aunque sea del parque temático, la verdad que me gustan mucho los colores y cómo va a combinar con el hechizo que le vamos a poner después. Estas imágenes, como dije en el primer tutorial, las pueden encontrar en Pixabay. Están libres de derecho de autor, así que se puede practicar tranquilo con estas imágenes. Bueno, ya estando en Photoshop, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Le vamos a poner 2048 por 1152 píxeles. Yo no lo voy a crear ahora porque ya tengo un archivo armado. Bueno, yo para hacer este tipo de composiciones primero hago lo que sería un boceto, así bien, no importa, esto no tiene que quedar prolijo para nada, pero más o menos ubico dónde quiero las cosas, dónde quiero que esté cada parte de la imagen, por así decirlo. Así que bueno, voy a empezar por transparentar un poco esta imagen. Transparentar. No, es demasiado. Más o menos por ahí, para que me sirva de guía. La voy a bloquear también, con el candadito este. Lo primero que vamos a hacer es archivo, abrir y vamos a buscar la imagen que elegimos para el fondo. Es acá, con la herramienta de seleccionar, la arrastramos directamente a esta composición. Control T, escalamos la imagen y la movemos. También la voy a transparentar un poco para guiarme un poco más. Está gigante. Voy a achicar. Un poquito más o menos. Más o menos ahí. Bueno, una vez que tenemos ubicada la imagen del fondo, vamos a subir la capa del boceto para que esté sobre el fondo. Así ya podemos ver dónde va a estar nuestro personaje. Lo que sigue ahora puede parecer o puede ser lo más aburrido de esta composición, pero mientras más detallistas sean en este paso, mejor les va a quedar cualquier composición que quieran hacer. Entonces lo que vamos a hacer es recortar a nuestro personaje. Para eso, abriendo la imagen en una nueva composición, voy a cerrar esto, ya no me sirve. Abriendo la imagen en una nueva composición, vamos a ir a trazados, crear una nueva capa de trazado y vamos a empezar a recortar a nuestro personaje. Voy a empezar por las partes fáciles para no frustrarme tan rápido. Seleccionando la herramienta de trazado, la pluma, vamos a empezar a recortar esta imagen. Si hacen clic y mantienen presionado, acuérdense que se crea una curva, así que para ciertas partes va a ser mejor que sea así. Vamos a hacer la primera parte juntos porque esto se va a hacer muy largo si no, así que va a llegar un momento en que adelante el video. Acelere un poco la imagen para que no se vuelva tan tedioso. Pero básicamente es esto. Tal vez no hace falta acercarse tanto, pero como me gusta que quede bien. Opa. Con Z y clic izquierdo nos acercamos o nos alejamos de izquierda a derecha. Sigo recortando por acá. Por acá se me pierde el personaje con el fondo.
Así que más o menos igual como salga. Por acá. Esto con una tableta, siempre repito lo mismo, sería mucho más fácil. Pero bueno, con el mouse tampoco es imposible. Por acá, por acá. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Y bueno, una vez que tenemos el trazado hecho en nuestra imagen, vamos de nuevo a la capa de trazados, seleccionamos el trazado que está hecho y con esta herramienta, el círculo en puntos, lo seleccionamos y lo que va a generar es la selección directamente de todo lo que trazamos. Entonces vamos a selección, perfeccionar borde, y acá vamos a ver más o menos jugar con estos parámetros para que no quede tan mal el recorte de nuestra imagen, que se pueda fusionar mejor con el fondo. Así que vamos a dar un calador de 2, calado no primero un suavizado de 2, poco todavía, lanzamiento de borde, menos. Parece que me comí mucho la imagen acá. Hay que ver toda la imagen, si no en estas partes queda muy recortado y queda queda mal. Capaz que un 3 de calado. Eso hizo será mucho. Vamos a probar ahí. Le damos en OK. Vamos a ver cómo queda, si no lo podemos arreglar después un poco. Y ya con la selección hecha y los parámetros seteados, vamos a darle acá la herramienta para crear la capa. Y ya directamente nos va a borrar el fondo de la imagen. Va a haber que tener cuidado acá, va a haber que retocar porque me transparente un poco por el calado, va a ser muy fino esta selección. Una vez hecha la máscara y borrado el fondo, directamente con la herramienta de selección vamos a arrastrar al personaje a la composición principal y lo vamos a empezar a acomodar. Con control T escalamos la imagen y la podemos mover también, guiándonos con el boceto que tenemos transparentado abajo. Acá la mano está rara, recortada, pero después vamos a ver cómo arreglarlo. Más o menos. Podemos usar las flechas también para mover más. Yo creo que ahí más o menos. Enter para aplicar la modificación y ya nos quedó ubicado el personaje.
Una vez que tenemos el personaje en la composición, vamos a ocultar la capa del boceto. Así podemos corregir cualquier detalle que haya quedado mal en el recorte. Para eso vamos a seleccionar la máscara, no la capa, sino la máscara. Y lo que vamos a hacer con el negro pintando va a ser restar información. Y si pintamos de blanco se va a añadir información a la máscara. O sea, hoy se mejora imagen. Si yo pongo P larga, o sea, selecciono el pincel, lo voy a agrandar un poco para que se note, y pinto en negro, lo que va a pasar es que me va a restar información. Control Z. En cambio, si yo pinto en blanco, con X puedo invertir la selección de estos colores. Si pinto en blanco, se va a añadir información que estaba en la foto anterior. Bueno, con eso ya en la cabeza vamos a empezar a borrar lo que esté de más. Bueno, ya borré lo que estaba de más en el recorte, que me pareció inútil ponerlo, eran apenas algunos detalles. Por ejemplo, usando el negro, borré algunos excesos que habían quedado acá entre los dedos. Apenas ese detalle nomás. Y arreglé un poco el dedo este que había quedado mal recortado. Una vez que tenemos nuestro recorte ya pulido, podemos empezar a jugar con los parámetros de la imagen, para empezar a fusionarla más con el fondo. Entonces para eso, teniendo la capa del personaje seleccionada, vamos a seleccionar primero vamos a hacer una nueva capa arriba del personaje para ajustar las luces y las sombras. Entonces esta capa le vamos a dar edición, rellenar, 50% gris, ok. Y a esta capa le vamos a dar clic derecho, crear máscara de recorte, para que solamente actúe en el personaje. O sea, esa opción va a ser que solamente actúe en los píxeles que están mostrados en la capa inferior. Le vamos a dar a esta capa superponer, y a partir de acá vamos a poder empezar a jugar con las luces y con las sombras, con la herramienta de subexponer y la de sobreexponer. Primero empezamos por las sombras, o sea que vamos a subexponer la imagen. Esto es fácil, como en el tutorial anterior, vamos a simplemente donde hay sombra, agregar sombra, y donde hay luz, vamos a agregar luz. Más o menos con una posición del 30, para que no sea tan de golpe. Agrandamos el pincel y vamos oscureciendo donde se oscurece, donde ya está oscuro, más que nada. Esto le va a dar un poquito más de profundidad a la imagen. Bueno, aceleré la imagen porque si no el video, el tutorial se hace eterno. Pero bueno, acá tenemos el cambio ya hecho. Voy a destildar, ocultar la capa para que se pueda apreciar bien lo que hicimos, oscureciendo nomás ya las mismas sombras. Entonces, en la misma capa vamos a hacer el mismo trabajo, pero esta vez sobreexponiendo las partes más brillantes, o lo que esté más iluminado, si quieres. Nos acercamos y empezamos con el mismo trabajo. Esto ya está demasiado iluminado, así que no vale la pena.
acá. Ahí sí ya se nota un cambio. Acá. Un poco. Bueno, vuelvo a destildar la capa. La muestro de nuevo para que puedan ver el cambio que hicimos. Más o menos. Bueno, ahora sí. Vamos de nuevo a nuestra capa del personaje. Ahora sí vamos a agregar un modificador y vamos a ir a niveles. Vamos a modificar apenas este parámetro para darle un poco más de contraste. Ven lo que hace. Pueden jugar con esto para ver lo que hace. Pero no mucho. Apenitas necesito. Ahí. Y lo que sí vamos a hacer es oscurecer esta imagen para poder decidir nosotros de dónde va a venir la luz. Entonces lo oscurecemos así, no importa. Y seleccionando la máscara con negro, dijimos que con el pincel seleccionado restábamos información. Así que voy a iluminar las partes donde quiero que esté la luz de este hechizo, más que nada, ¿no? Y tomando en cuenta las luces que tenemos alrededor en el escenario. Entonces vamos a restar información de esta máscara, bajarle la opacidad a 2 y empezamos a iluminar las partes que van a estar iluminadas. Y la luz viene más o menos de arriba, de los costados. Acá está bastante oscuro, así que no hace falta iluminar tanto. De adelante lo quiero bien iluminado porque vamos a tener el reflejo, el destello del hechizo. Así que de adelante sí va a tener mucho brillo. Yo creo que ahí más o menos está bien. Apenitas. No mucho, con 1. Ahí. Destildo la capa y la tildo para que vean la modificación que hicimos. Lo que quiero más que nada es que esté iluminada la parte donde está el hechizo y esta parte oscura que se fusione un poco más con el fondo oscuro. Después con un desenfoque va a quedar mucho mejor. Bueno, ahora lo que voy a hacer es el mismo paso pero con el fondo. Esta parte que hicimos de acentuar las luces y las sombras, voy a hacer lo mismo con la capa del fondo. Doble clic, fondo. Así ya lo ubicamos. Entonces, sobre esta capa vamos a crear una nueva capa. Edición, rellenar, 50% gris, ok. Clic derecho, crear máscara de recorte, aunque sea la última, la vamos a hacer igual. En modo de fusión le damos superponer y acá empiezo a acelerar la imagen porque voy a subexponer y sobreexponer las luces y las sombras de este fondo. Bueno, ya acomodé las luces y las sombras más o menos del fondo. Se puede hacer mucho mejor. Es nomás meterle más tiempo, pero creo que para el tutorial va a estar bien el concepto. Más que nada quiero explicar y que después ustedes puedan hacer lo que quieran con la imagen. Así que destildo la capa
la tildo, más o menos para que vean el cambio mínimo que hice. Bueno, ahora seleccionando de nuevo el fondo, vamos a agregar otro modificador, de nuevo niveles. Capaz modificamos un poquito este parámetro de nuevo, ahí, no mucho, se oscureció mucho, y oscurecemos la imagen. Más allá de que el fondo ya tenga sus luces puestas, yo quiero darle una prioridad a la parte esta, donde va a estar el hechizo. Así que no mucho, pero lo voy a oscurecer un poco. Ahí tal vez. Voy a seleccionar el pincel, agrandarlo bastante. Una opacidad del 30 o más si quieren. Voy a restar esta parte de la información. Quiero que esté bien iluminada, que es donde va a dar el hechizo. Uy. Yo creo que ahí está bien. Tal vez resto un poco en el fondo, cosa que esté en esta zona nomás. No fui muy al fondo con la luz. Ahí está mucho mejor. Y destildamos de nuevo, ponemos visible a nuestro personaje. Ahí va. También lo que podemos hacer ya es organizarnos un poco mejor en las capas, así que seleccionamos estos tres, que son el personaje y sus modificadores, y lo arrastramos a crear una nueva carpeta, un nuevo grupo, perdón, el mismo. Y le vamos a poner PJ personaje, o como se les cante ponerlo a la carpeta. Y a la otra, con los parámetros del fondo, hacemos lo mismo, le ponemos doble clic para cambiar el nombre, BG o como quieran ponerle. Bueno, y ya teniendo separados por grupos al personaje y al fondo, podemos empezar a trabajar en lo que sería el hechizo que va a salir de la varita. Así que vamos a crear encima de todo esto una nueva capa. Vamos a seleccionar el pincel con la B larga o directamente acá en la barra de tareas, y con el primer pincel va a estar bien, así esfumado. En una capa vamos a hacer lo que es la base del hechizo. Siempre hago lo mismo para trabajar el camino separado. Entonces la primera capita va a ser un puntito blanco, por lo menos yo lo hago así. Esto ya pueden jugar con lo que quieran. Voy a poner la opacidad al 100 y voy a dejar apenas un brillo blanco. Voy a seleccionar un color verde, como si fuera un Avada Kedavra el hechizo. Lo agrando un poco más, no tanto, ahí, un poquito más o menos. Y ahora sí le voy a bajar la opacidad a un 30 con el 3 directamente. Y voy a hacerle como un destello ahí, uno más, ahí va. Uno más capaz, ahí. Voy a achicar un poco el pincel, más o menos ahí. Selecciono el blanco de nuevo y hago este degradado desde la base. Ahí queda como un destello. Y esta máscara, esta capa la vamos a poner en modo de fusión en trama, para que parezca que emite luz y se mezcle mejor. Trama en esta. Y ahí tenemos la primera parte de la base del hechizo. Bueno, para la parte del recorrido del hechizo, intenté de varias maneras, pero voy a optar al final. En realidad opté por entrar en internet y descargarme, así más fácil, le muestro cómo.
Puse pincel, rayo, Photoshop. Y acá mismo en el primer link van a encontrar este. Lo descargan directamente de acá, no pasa nada, evitando las publicidades. Y para cargarlo es nomás estar en la tecla B larga o seleccionado el pincel. Acá en el engrane este, cargar pinceles. Y ahí de donde lo tengan guardado van a cargar el pincel. Bueno, con eso ya explicado, vamos a crear una nueva capa. Vamos a seleccionar el pincel y vamos a buscar un rayo directamente. Más o menos... Este está buenardo. Este capaz que va mejor directamente. Con esta herramienta de acá vamos a modificar los parámetros del pincel. Yo lo que quiero ahora nomás es darlo vuelta. Así no tengo que estar girando toda la máscara. Menos ahí. Un poco más grande. A ver si podemos jugar directamente con eso. Creo que voy a tener que borrarle todo lo que es la parte esta de este destello de acá, que ya lo generamos nosotros antes con la capa de la base. Así que no me interesa tener todo eso. Solo quiero el rayo. Control T para modificar el tamaño. Más o menos, si se deforma un poco esto no importa. Y como para que le dé una dirección. Voy a acercarme y borrar un poco más esto para yo poder poner el efecto ese de destello en otro color, en verde. Para ponerle el resplandor exterior a este rayo en verde para que se fusione un poco más con la base del hechizo, primero voy a acomodar un poquito más esto, si no me va a hacer lío cuando quiero hacer el efecto. Lo voy a juntar un poquito más ahí, que salga bien de la base del hechizo. Ahora sí, voy a hacer doble clic sobre la capa del recorrido, cliquear en resplandor exterior y modificando estas opciones vamos a llevarlo a un verde. Ok, y vamos a nomás darle un poquito más de tamaño, cosa que se estire un poco más ese resplandor. Yo creo que ahí está bien. Un poco más de opacidad, apenitas. Apenitas de ruido yo le pongo para que le dé un poco de textura, no mucho porque pasa esto. Pero apenitas. Y ok. Bueno, acá ya tenemos el recorrido hecho. Ahora tenemos que iluminar al personaje para que se fusione totalmente con el fondo también. Antes que nada vamos a nombrar esta capa. Vamos a ponerle recorrido y a la de abajo base. Seleccionamos los dos y vamos a crear un nuevo grupo que va a ser hechizo. Antes de que me olvide, las capas de recorrido también las vamos a poner en trama. Ok. Y ya llegando al final, vamos a entrar de nuevo a la carpeta del personaje. Y sobre la capa de él, vamos a crear una nueva capa.
donde vamos a iluminar lo que sería el destello que está dando este rayo. Seleccionamos un pincel que sea para esfumar. Vamos al muestrario de colores, seleccionamos un verde, o también como opción presionando Alt, manteniendo apretado, podemos tomar una muestra de color en el gotero, pero en este caso no es necesario, directamente voy a apretar el verde. Lo voy a seleccionar y voy a bajarle un poco la opacidad y voy a empezar a pintar en verde en las partes también iluminadas que me están ayudando mucho para guiarme el destello del hechizo. Así que de a poquito voy pintando, achicando y agrandando el pincel para poder tener un poco más de precisión. Si se fijan, no pinto sobre lo que quiero pintar, me alejo un poco más porque mientras más lejos esté, no tanto igual del círculo que sería el pincel, se genera como un degradado y no es tan marcada la pincelada que demos. Más al estar trabajando con un mouse esto es importante, porque no tenemos control de presión y de intensidad en el trazo. Sigo pintando guiándome ya por las partes iluminadas de la misma foto. Empiezo a iluminar la cara, no tan fuerte porque no refleja igual que la ropa la luz. Eso pueden estar viendo referencias también para ver cómo pega la luz en cada superficie. Quiero agregarle un pequeño destello en el ojo, pero seguramente se me borre, porque esta capa necesito que esté en un modo de fusión diferente, no importa, después le agregamos el destello. Así que lo ponemos en superponer. Y acá me doy cuenta que pinté bastante poco, pensando que iba a estar de más, así que empiezo a darle un poco más de verde en algunas zonas. Intensifico un poco más el verde que se perdió por el modo de fusión. Sigo pintando en las partes más brillantes de la camisa, aprovechando ya esa luz del sol que ayudó bastante en la composición, la verdad. Por eso siempre repito que es importante cómo esté sacada la foto. Esta está tomada con el celular igual. Pintamos la varita bastante porque es el foco principal de luz. Yo creo que más o menos por ahí está bien. Selecciono la goma y empiezo a borrar en algunas esquinas para generar un degradado de la luz, que no quede rígido los bordes. Y juego con la opacidad de la capa para controlar la intensidad del verde. Yo creo que más o menos por ahí va a estar bien. Ahora vamos a repetir el mismo paso, pero con el fondo. Vamos a iluminar el fondo dependiendo dónde esté apuntando este hechizo. Así que seleccionamos la capa del fondo, la carpeta, vamos a la capa principal y generamos una nueva capa arriba, que ya se va a generar con el recorte automáticamente. Y empezamos también bajando, controlando la intensidad del pincel, la opacidad. Empezamos a colorear las zonas donde va a estar reflejando este hechizo.
Le bajo bastante la intensidad, la opacidad del pincel para poder tener mayor control en lo que estoy pintando. Y juego todo el tiempo con el tamaño también del pincel para meterme en las zonas más chiquitas, sin estar pintando las sombras. Sigo coloreando en todas las partes donde veo que ya hay luz, por lo menos en las más próximas al hechizo, aprovecho y pinto también. Estoy todo el tiempo también cuando me paso de la raya o cuando pinto de más, con control Z deshacemos el último paso y seguimos pintando. Más o menos generando un degradado desde el centro de la luz, jugando con la luz, la verdad. También vamos a poner la capa en modo superponer, así nos deja ver bien lo que estamos trabajando. Y ahí me confío un poco más y empiezo a pintar un poco más. Directamente pueden empezar a pintar con la capa en superponer, así directamente ven cómo van trabajando. Sigo pintando sin irme tan al fondo, cosa de no extender de más el alcance de este rayo. Varío el tamaño y la opacidad del pincel todo el tiempo para meterme en diferentes zonas, jugar con el degradado de los bordes del pincel también. Apenas arriba al cartel le voy a poner un poco de luz, como que aprovechando la luz que ya tiene. Y ahora juego con la intensidad de la capa, como en la anterior. Yo creo que más o menos también 80 y algo. Sí. Ahora, para que las capas se fusionen mejor, lo que vamos a hacer es generar una nueva capa. Vamos a ir a los parámetros y vamos a seleccionar filtro de fotografía. Vamos a poner en realidad esto es selección, pero esta vez yo voy a usar el verde esmeralda oscuro. Y juego un poco sin que el verde explote demasiado en la foto. Más o menos un valor así creo que está bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el fondo. De esta forma, teniendo el mismo filtro de fotografía, se fusiona mucho mejor las partes de la composición. De nuevo, filtro de fotografía en la capa principal del fondo. Esta capa la hice de más, así que la voy a borrar. Seleccionando el filtro ya basta. De nuevo, verde esmeralda oscuro, y a este sí le voy a dar un valor un poco más alto, tampoco sin perder los colores de la imagen principal. La verdad que me gusta exagerar mucho el verde, pero ya les digo, si no les gusta pueden hacer su imagen y jugar con otros filtros también. Yo creo que más o menos ahí va a estar bien, porque si no va a explotar demasiado. Bueno, y siguiendo también la guía del rayo, del hechizo, vamos a generar el destello que se nos perdió en el ojo. Y lo vamos a hacer creando una nueva capa encima del personaje, pinte de más. Control Z, achicamos el pincel y seleccionamos el primero, de degradado. Y el destello lo vamos a generar de la misma manera que generamos el de la base de la varita. Primero un punto blanco bien chico, que va a ser el centro del destello. Vamos a la paleta de colores, seleccionamos el verde que estamos usando, agrandamos un poquito nomás y generamos, ahí está muy fuerte la opacidad del pincel, así que la bajamos, así podemos tener mayor control. Seleccionamos el blanco de nuevo y le damos el último detalle en el medio.
La capa la ponemos en trama también para que se fusione mejor. Y nos vamos a alejar para ver cómo se está viendo. Esto ya les digo es a ojo. Y como siempre controlamos la opacidad de la capa. Creo que quedó muy abajo, así que lo vamos a subir un poquito. Más o menos por ahí. Ahí va a estar bien. Seguimos jugando con la opacidad de la capa hasta que estemos convencidos del resultado. Yo creo que más o menos ahí está bien. Bueno. Ahora vamos a crear una nueva capa. Y seleccionando un pincel que tengo acá de partículas, puntitos blancos, sin exagerar, vamos a añadir un par de partículas alrededor del hechizo, primero en grande, en las partes del camino ya trazado, y vamos a jugar con la opacidad y el tamaño de este pincel para agregar también partículas alrededor del rayo, bien chiquitas. Este detalle, como ven, le da una profundidad increíble al hechizo, le termina de dar la vida que le faltaba. Nos alejamos para ver cómo va quedando. Yo creo que más o menos ahí va a estar bien. Nos acercamos para poner las últimas. Y también esta capa la vamos a poner en... primero vamos a agregar un resplandor exterior, como hicimos con el rayo. Seleccionamos el verde para que estas partículas también estén rodeadas de un fulgor verde también, y se combina mejor con el hechizo. Agrandamos apenas el tamaño del resplandor, apenas que sea un detalle. Y ahora sí, ponemos el modo de fusión en trama. Ya como último vamos a crear una nueva capa. Vamos a seleccionar el negro y vamos a empezar a pintar con un pincel más o menos no tan grande, pero sí bastante para usar el degradado de los bordes. Vamos a empezar a pintar alrededor de la foto para generar más profundidad con un efecto viñeta, como se le llama. Así que de a poquito vamos agregando el negro. Y esto le termina de dar la profundidad que buscábamos a la imagen. De a poquito, sin pasarme, para que no me oscurezca ni me pierda los colores de la imagen. Si veo que me paso, control Z y sigo pintando. Esto tiene que ser apenas un detalle, y controlo también la opacidad de la máscara para que no sea tan oscura tampoco. No quiero perder la luz que ya tiene esta foto y que le logramos generar. Ahí pueden ver el cambio, tildo y destildo la capa, o al revés. Y como último paso, vamos a seleccionar la capa principal de la carpeta del fondo, filtro, desenfocar, y vamos a agregarle un desenfoque apenas de 3 para que no se nos pierda esa imagen de fondo que está tan buena del parque temático. Ok, y ya automáticamente nos va a generar el desenfoque. Para guardar la foto vamos a ir guardar imagen como, seleccionamos la opción de PNG 24 y esto va a tardar bastante. Si está en optimizado, acomoda un poco mejor los colores automáticamente el programa. Pero bueno, si les quedó alguna duda de cómo hacer el efecto, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, esta es una clase de cómo aprender a usar la herramienta más que nada, pero la imagen la tienen que lograr como a ustedes les salga, cambiando los colores del hechizo, jugando con el fondo. Pero ya con esta base van a poder hacer una composición de este estilo, por lo menos, ya sabiendo recortar un personaje, acomodar el fondo y demás. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase tutorial y nos veremos en
No nos veremos, pero nos escucharemos en la próxima.